Radial. Con la fuerza de los hechos, seguimos creciendo. Sindicato del Seguro. Tenemos futuro. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Todos los sábados a las 16, encender Radiográfica y escuchá De Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de corazón oriental. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. .36, esto es En qué nos parecemos, Radiográfica 89.3 y en la 107 Radio Ferroviaria, Central Ferroviaria de Cruz del Eje, Córdoba. Y estamos aquí con Jorge Benedetti, Rodolfo Colangelo y ya quien les habla, Vivian Elemi. Ya mismo le damos la bienvenida a Luis Roa. Él es abogado laboralista o abogado de los trabajadores, de las y los trabajadores y asesor del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias. Es la primera vez que vengo al programa. Sí, porque desde la pandemia que nosotros no recibimos a nadie. No, es bueno, cierto, sonó es fuerte. cierto. Sonó fuerte. Sos el primero. No, bienvenido por eso, porque viste que se quedó establecido que es telefónico, Sí, que es sí, por sí. Meet, que es por Zoom. Yo tuve opciones, me dieron ustedes Sí, gratas sí. opciones y dije, no, quiero ir, así que me subí al 39, viajé como 2 días y acá estoy. Pero si hasta los médicos quieren salir por Zoom ahora, yo le digo, pero no me tenés que revisar ahora. ¿Cómo voy a salir por Zoom? Doctor, me duele acá. Claro, es increíble. Dice, a ver, ponga bien la cámara, ¿de qué lado es? Toque, no, viste que a veces te dicen que vos te palpes. Y que le sí, digas, me han dicho. qué sé yo. ¿Dónde está? No Lo sé. peor es en mi caso, que con esto de doctor, que a los abogados les suelen decir doctores, alguno me ha venido a pedir consejos de otro tipo. Hablábamos recién en el bloque anterior, cómo cambiaban los temas de campaña, ¿no? Que un tema sacaba al otro, sobre todo en la oposición, en Juntos por el Cambio, y que en esta semana, no sé si es porque la última semana ya de campaña, para las primarias, introdujeron así el tema de nuevo de flexibilización o en este caso la suspensión de la ultraactividad y los convenios colectivos. Bueno, ¿de qué se trata? Voy a utilizar un término que por ahí nos molesta. Es una reforma laboral proempresaria inteligente. Y no es nuevo, esto no es nuevo para nada. Es desde finales de los 80 que el núcleo empresario apostó a la negociación colectiva como mecanismo de la flexibilidad laboral. Y digo porque históricamente el empresariado se había negado a las paritarias. ¿Recuerdan que las paritarias volvieron 5 años después del retorno a la democracia? Bueno, Exacto. Bueno, coetáneamente con eso, fines del 88, hay una postura distinta del sector empresario diciendo, no, ahora hay que negociar colectivamente. No hay que resistirse, sino que hay que negociar. Y uno diría, ¿pero qué es lo bueno y qué es lo malo? A ver, una negociación como cualquier orden de la vida, como cuando vos, Vivian, querés alquilar un departamento, cuando ustedes, Claro. chicos, quieren comprar un auto. Disculpe lo pueril de la comparación. En cualquier orden de la vida, cuando uno negocia cuando le conviene, no cuando no le conviene. Entonces esto tiene que ver profundamente con la correlación de fuerzas. A finales de los 80, lo que plantea el empresariado es el momento de negociar. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerza nos favorece. Y en ese contexto se encontraron con un movimiento obrero debilitado por la dictadura, debilitado por sucesivas crisis económicas, luego por una hiperinflación, luego por otra hiperinflación, una guerra, una desocupación y subocupación en ascenso y galopante. Eso modificó fundamentalmente el núcleo duro de la correlación de fuerzas. Y era el momento en que los empresarios dijeron, tenemos que negociar. Tenemos que negociar porque este es el momento. Porque tenemos fuerza. Ahora, ¿dónde se refugiaban los laburantes organizados? ¿Dónde se refugiaban los sindicatos? En un viejo concepto
que inventó Perón, porque la culpa de todo la tuvo Perón. Y que tiene que ver con la ley 14.250 original, allá por 1953. Mira, yo no puedo obligar a la otra parte a negociar de prepo. Lo puedo obligar a que se siente e intentar negociar, pero no lo puedo obligar a llegar a un acuerdo. Con lo cual, si llegaste a un acuerdo, ese acuerdo tiene que estar vigente hasta que se cierre otro nuevo acuerdo. Eso es la ultraactividad. ¿Eso para qué le servía originariamente a los sindicatos? Fundamentalmente porque lo que no querían sentarse nunca a negociar eran los patrones. Claro. Pero a partir de los 80, fines de los 80 y los 90, a los sindicatos no le convenía sentarse a negociar en una correlación de fuerzas desfavorable. Con lo cual, la ultraactividad que había sido originariamente había surgido como un dispositivo frente a la reticencia empresarial a negociar, se convirtió en un dispositivo central para que los trabajadores se refugiaran en las condiciones que ya tenían, la condición de trabajo que ya tenían, para no sentarse a negociar en un contexto de debilidad. A perder derechos, claro. Ese es el punto. Y los empresarios siempre se opusieron a la ultraactividad. Es la vigencia de un convenio colectivo, de las cláusulas de un convenio colectivo, hasta que entre en vigencia otro nuevo convenio colectivo de trabajo. Servía cuando los patrones no querían negociar, servía cuando los patrones tenían fuerza y los débiles eran los sindicatos. Sirve como elemento de negociación. ¿Por qué? Porque si vos vas a ir a negociar un nuevo acuerdo, pero ya de mínima tenés lo que negociaste antes, ¿qué es lo que sucede? Vas a negociar desde ahí en adelante. Es como cuando, sigo con los ejemplos pueriles, como cuando vos tenés estás buscando un departamento para alquilar. Y al principio, mirá, sí. Preguntémosle a una enorme proporción de argentinos que están en este momento buscando departamento y no encuentran. Bueno, el entrar es muy difícil. Es una situación absolutamente desventajosa. Ahora, cuando ya estás y tenés que renegociar, ahí es un poquitito más simple. No es tan sencillo en estos días, pero es más sencillo renegociar, renovar, que venir desde cero. ¿Qué tiene que ver esto con la negociación colectiva? Y sí, es mucho más fácil plantarte en la historia negocial que ya tenés y desde ahí decís, mirá, si yo no voy a conseguir nada mejor, esto no lo renegocio, me planto en la ultraactividad. Claro. Los empresarios, ¿qué quisieron siempre? La negociación colectiva base cero, los convenios colectivos base cero, es decir, borrón y cuenta nueva, empecemos de cero. Y desde cero tenés cero. Sí, claro, empezás a discutir hasta las horas de trabajo, claro. Y ahí está la ultraactividad. ¿Qué pasa? La ultraactividad sería el convenio preexistente. La garantía de que continúa hasta, claro. Rige hasta que estés en condiciones de mejorar algo mejor, de negociar algo mejor. Claro. El punto es, ¿qué pasa si, porque los convenios colectivos dicen, se van a negociar por 2 años, por 3 años? ¿Qué pasa cuando se vence esa fecha? Muchas de sus cláusulas siguen por ultraactividad. Diría todas las cláusulas siguen por ultraactividad. Ahora, ¿qué pasaría si de pronto el convenio vence y no hay ultraactividad? Y si no se aplica el convenio, tenés que bajar a la ley. Claro. ¿Cómo es esto? Vos tenés un salario mínimo vital y móvil de 112.000 pesos. 112.500, por favor, vamos a robarle 500 pesos a semejante salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil es de 112.500 pesos. Pero el salario de convenio colectivo para una categoría, ponele 250.000. No es una locura, 250 lucas. Sí. Estás ahí apenas de la línea de subsistencia para una familia de cuatro personas, 2 mayores y 2 menores. 250.000 pesos. Se te vence el convenio. No hay más salario de convenio. ¿Qué se aplica? El salario mínimo vital y móvil. O sea bajás de 250 a 112.500. Al trabajador le rebajarían el sueldo. Exacto. Hasta que vuelva a negociar. Exactamente. Vos tenés una jornada por convenio de 6 horas, de 7 horas. Se vence el convenio, no hay ultraactividad. Bajás a la jornada legal que no es de 8 horas. Desde que a Irigoyen le destrozaron el decreto reglamentario de la ley de jornada de trabajo, desde la década infame, la jornada de 8 horas es de 9 en la Argentina. Con lo cual, tu jornada de 6-7 horas pasa a ser 9. Es dramático esto. Claro. Perdés. Con un sueldo menor. Con un sueldo, con una jornada, con condiciones de trabajo, porque te empezás a regular por la ley. Y la ley es un piso sobre el cual se edifica un plus beneficio, que son los convenios colectivos de trabajo. De ahí la importancia. Ahora, ¿ustedes se enteran qué dice el convenio colectivo de comercio? ¿Qué dice el convenio colectivo de los pasteleros? ¿Qué dice el convenio colectivo aquel o aquel? No sabemos. No, claro. Con lo cual, es una reforma laboral invisible, y es una reforma laboral,
porque he escuchado por ahí, bueno, incluso compañeros decir, no es una reforma laboral, van a ir con los convenios colectivos de trabajo. ¿Y qué establecen los convenios colectivos de trabajo? Claro. Regulan las relaciones de trabajo en cada espacio, en cada actividad, rama de actividad, oficio, profesión, categoría, empresa. Es una reforma de bajo perfil, pero de altísimo impacto y sumamente profunda. O sea que con eso podés decir, bueno, nosotros la ley de contrato de trabajo no la tocamos. Obvio. Claro. Está vigente. Claro, yo decía, cuando arrancábamos el programa, yo decía que hasta debía haber recibido felicitaciones, o SICA o el que se le ocurre, ir con un decreto contra todo eso de un saque sin necesidad de la manifestación en Congreso y de que le tiren las 14 toneladas de piedra. Ni te enterás que se cayó. Ellos usaron durante el macrismo 2 o 3 ejemplos de nuevas negociaciones, petroleros... Vaca muerta. Claro, Vaca muerta, que aparecía para otros gremios o para otras actividades como, bueno, mira, están cediendo cosas los trabajadores para mantener empleo y qué sé yo. Vaca muerta, Atilra, la adenda de Atilra, que se opuso ahí la seccional general Rodríguez de Atilra a cargo de Berríos, y ahí se hizo muy conocida la posición de Atilra Rodríguez, porque dijo, nosotros no vamos a hacer este convenio, porque esta no es la salida. Claro. Es el apriete. ¿Qué es lo que te aprieta para poder negociar? Y la caída de la ultraactividad es fundamental. Pero en los 90, ¿qué era lo que obligaba a algunos sindicatos a negociar? El desempleo. Claro. El subempleo. Los bajos salarios hoy. El desempleo, nosotros pensamos que el desempleo es una contingencia dentro del neoliberalismo, que es una consecuencia no querida. No, es un objetivo primario del neoliberalismo. De hecho, durante los 80 y los 90, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, propugnaban las NAIRU, o el NAIRU, que es... perdón, mi inglés es pésimo, yo soy de las academias Teves, es Non-Acceleration Inflation Rate and Employment. ¿Qué corno significa eso, NAIRU? ¿Cuál es la tasa de desempleo necesaria para que no haya inflación? Bajo el discurso de la inflación, decían, mira, tiene que haber una tasa de desempleo necesaria. Y esa tasa de desempleo en los 80 y los 90, fíjate todo el hemisferio occidental, el 20%. Sí, claro. El 20% era necesario ¿para qué? Para que no haya inflación. El problema no era la inflación, era la capacidad de maniobra, la capacidad de negociación de las organizaciones obreras. Esto lo decía abiertamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en unos hermosos papers en inglés. NAIRU. Fíjense, no estoy macaneando, NA y latina RU. Era una política deliberada del neoliberalismo, del monetarismo en términos técnicos, y obturaba directamente la negociación colectiva. ¿Qué podés negociar colectivamente con un 20% de desocupación? Claro. Miraron los números. La negociación colectiva era libre, pero había un promedio de 200 acuerdos y convenios colectivos por año entre 1991 y el 2003. Sí. A partir del 2003-2004 empieza a subir. 2004 fueron 500, 600, 700. En el 2010 nomás, solamente en el 2010, 2.000 acuerdos y convenio colectivo de trabajo, frente a 2.400, entre 2.400 y 2.500 de toda la década de los 90. Es decir, los sindicatos se guardaban. Claro. Si vas a negociar, tenés que negociar en un contexto que mínimamente haya reglas de juego. Pero no podés ir a ir gordito, simpaticón, a saludar a los leones después de que hace 15 días que no morfan. Pero te puedo hacer una pregunta que creo que tiene que ver con esto. ¿No puede no estar especulando con un fenómeno que se está registrando sobre todo en los jóvenes? Porque me ha pasado y he hablado con ellos, jóvenes que hacen teletrabajo para empresas extranjeras o el mismo delivery. Por ejemplo, he escuchado a jóvenes diciendo, no, ¿yo para qué me voy a sindicalizar y estar en un convenio si gano 500.000 pesos por mes? Hay gente de teletrabajo que gana 500.000 pesos sin ningún tipo de protección laboral. Es más, poner la computadora por ahí y en 2 meses le pueden decir, no, ya no me servís, te vas. O le pasa a los
repartidores en moto, delivery. Mañanera dijo el otro día, ganan 400.000 pesos por mes, trabajando 15 horas, poniendo la moto, poniendo la gasolina, comprando el equipo, y si tienen accidentes no dejan de trabajar. Hay una masa de trabajadores. ¿No están especulando con eso? Porque yo lo noto. He hablado con repartidores de pizza, por ejemplo, me dicen, no. ¿Vos suponés que ellos no quieren? No quieren. Bueno, fue una discusión, un debate. Hay un debate. Entonces, a veces es como una masa de trabajadores que presiona sobre eso también. Sobre la idea de que no sirven para nada los sindicatos ni los convenios, porque me pone el ejemplo, mira, yo gano 400.000 y tengo un hermano que trabaja en relación de dependencia que gana 180. Pero es correcto, lo que vos decís es correcto. Hay una masa en disponibilidad en el mercado de trabajo ahí dispuesto a hacer cualquier cosa. Y hay una naturalización de ese nuevo tiempo. Vos fíjate que hay algo en el discurso, no sé si esto se va a llegar a concretar porque es grotescamente inconstitucional, claro, la eliminación de la indemnización por despido. Pero hay algo dentro de eso. Vos fíjate que toda la ley de contrato de trabajo gira alrededor de la estabilidad y de la antigüedad. Es decir, te van a calcular vacaciones, tiene que ver con la antigüedad. Te van a despedir, tiene que ver con la antigüedad. Te van a dar una licencia por enfermedad inculpable, te da una gripe, depende de la antigüedad cuánto te toca. Todos gira alrededor de la antigüedad. Y ahora lo que propone es un régimen de alta rotación, donde nunca estés, donde nunca termines que estés. Hay, evidentemente, un caballito de batalla muy fuerte que está en el núcleo duro de una nueva concepción cultural que tienen los pibes, que es todo de paso, es la famosa modernidad líquida. Claro, si quieren. El emprendedor. Hasta se ve como en términos de fracaso estar mucho tiempo en un lugar. Pero esa es una... Yo te podría hablar de la batalla cultural, pero porque aparte la venimos perdiendo mal. Nos vienen llenando de bifes. Bueno, es parte de esto. Salir a explicarle a los pibes que vas a perder el aguinaldo cuando en su vida cobró uno, es una abstracción. Bueno, tenemos que tener la capacidad de generar un discurso que llegue a esos pibes. Y hablo pibe viejo de 40 años. Sí, ¿no? Claro. Pibes y pibas que, bueno, ¿de qué manera darle a entender que su posición obtura la posición de muchos otros que trabajan y que la idea no es dejarlos a todos sin nada, sino que todos formamos parte del mismo paquete? Otra de las alternativas también es la de monotributizarnos a todos. Es decir, somos todos monotributistas, somos todos independientes, somos aparte ni siquiera emprendedores, entrepreneurs, te dicen así, los repitucos. Somos todos emprendedores. ¿Y qué haces? Y yo dedico tantas horas de emprendimiento por día a cambio de una suma de dinero. Y che, pero estás laburando, ¿no? No, soy un emprendedor, soy libre. ¿Libre de qué? ¿Qué pasa si vos de pronto un día querés hacer otra cosa y tal vez no se me limitan las posibilidades? Si se te limitan las posibilidades significa que se te complica la cosa. ¿Podés hacer lo que querés? No. Claro. Entonces, ¿qué significa? Que antes donde tenías que estar 8 horas, 9 horas, tenés que estar 12, 14, 15, 16 horas. ¿Sos más libre o sos más esclavo? Luis, y en eso, el tema, hablabas de la antigüedad y cómo se te van limitando. ¿Y qué pasa ahí con las indemnizaciones? Que es otro de los temas de eliminación o que plantea Juntos por el Cambio su eliminación. Yo no escupo para arriba, porque este país siempre nos ha traído sorpresas. Como todos los países, no voy a andar quejándonos de lo nuestro. Pero lo que se plantea es un viejo esquema que ya se inventó en la industria de la construcción. La industria de la construcción tenía su indemnización por despido, y en un contexto muy complicado, allá en 1967, anotemos el año, 67, Onganía, el sindicato de la construcción, un sindicato de la construcción muy particular, Rogelio Coria, miremos los 60, se avino a que se modifique ese régimen, estableciendo un sistema diferenciado de indemnizaciones. Luego la dictadura cívico-militar lo hizo. Entonces, Onganía y Videla fueron el espacio, el escenario, el contexto en el cual se pudo modificar y eliminar la indemnización de los obreros de la construcción.
Eso es lo que hoy se propone como modelo, es decir, en vez de pagarte un mes de sueldo por año de servicio, que te vayan depositando en una cuenta y cuando te vas, te dan lo que está depositado en esa cuenta. Lo cierto es que ese sistema, si es que tiene alguna lógica, la tiene solamente para los empleos que esencialmente, intrínsecamente tienen una alta rotación. Porque no vas a estar usan la UOCRA como no ejemplo, vas a estar 20 ¿no? años en una obra de construcción. Claro. Pero dicho esto, siempre nos generó mucha tensión el pensar en el modelo de la UOCRA porque a mi juicio es inconstitucional. Y fue posible con 2 dictaduras, Onganía y Videla. Ahora, para el resto de los trabajadores, mirá, estamos hablando de una indemnización. ¿Qué es una indemnización? Es reparar un daño. Perdón que me ponga en términos leguleyos. Reparar un daño es que si alguien... Hay un principio que surge de la Constitución del comunista de Alberdi, que se le copió a los comunistas norteamericanos, la Constitución de 1853, que en el artículo 19... Para los que les gustan los números, el pescado, ahí. Sí, anoten ahí, para no perturbarlos así con mi lógica leguleya. El 19 dice que todos tenemos la obligación de no dañar a otro. Vos, todos tenemos la obligación de no dañar a otro. Y si dañamos a otro, tenemos que asumir las consecuencias. En el barrio, ¿a vos qué te dicen? ¿El que rompe? Sí, paga. Claro, paga. El que rompe, paga. El que rompe, paga. Si vos rompes un contrato, tenés que pagar las consecuencias de romper ese contrato. Por eso hablamos de una indemnización. Vos fíjate, en ningún momento a ustedes les hablé del 14 bis. No, claro. No le hablé de la participación en las ganancias. No, pero ni siquiera. Eso es siglo XX. El trabajo en sus diversas formas gozará de los siguientes derechos. Claro. Pero, está todo ahí. El 14 bis ni siquiera te dice, tenés derecho a que te indemnice. Te dice, protección frente al despido arbitrario. Sí, que es que un patrón te mande... en tiempos que hablamos de la violencia laboral, yo sigo sosteniendo, claro que hay violencias laborales que están siendo analizadas, que tienen que ver con las cuestiones de género, con la discriminación más profunda de derechos fundamentales, pero una discriminación cotidiana en el día a día es cuando el patrón te manda un telegrama de despido y dice, prescindime de su servicio a partir del día de la fecha. Esos son los actos de violencia ciudadana más grande que hay. Se rompe un proyecto de vida, se rompe un modo de vivir. A ver, es un acto de violencia laboral. No vamos a llegar tan lejos, pero por algo me está diciendo la Constitución, protegemos frente al despido arbitrario. Lo que no nos bancamos es la arbitrariedad. La indemnización ya la tenés desde 1853. Claro. Con lo cual no es solamente el 14 bis. Estamos yendo ya no antes del 43, estamos yendo antes de Alberdi. Mirá que no lo quiero mucho Alberdi. Me quedo con el último Alberdi cuando se hizo federal. No entremos que últimamente venimos que los Alberdi, que los Roca, no entremos en esa polémica porque no salimos más. Mitre nos da la respuesta, ¿viste? Bueno, Mitre decía sobre el final de su vida de Alberdi, decía, y está viejo. Cuando no le gustaba lo que decía. Abelardo Ramos, el Colorado Ramos, reivindicaba a Alberdi a Roca como antimitrista, digamos, ¿no? Que, bueno, algo de eso había. Pero no vamos a entrar en eso. No, ya con eso tendríamos. Podemos tener otro programa. Lo que quería preguntar era, esto tiene como consecuencia, decías, precariedad laboral, ¿no? Uh-huh. En una situación de país que, bueno, estamos pronto a las elecciones, pero una situación de país donde la precarización laboral es alta, la desocupación, no sé si es tan alta o no, vos dirás, pero sí la precarización y el trabajo no registrado. Digamos, ¿cómo impactaría si esta medida se tomara en esta situación de país que tenemos? Yo siempre digo que las reformas laborales son para el sector, para el núcleo duro de la economía, el sector más dinámico de la economía. En los 90 fue para el sector servicios y fundamentalmente para las automotrices, ¿no? Viste que cada 2 por 3 dan como ejemplo los convenios. No me escuché Paco Manrique, un excelente dirigente, pero ellos arrastran toda una lógica negocial
muy particular y que viene de los 90, de la época de Pepe Rodríguez. Era necesario en los sectores más dinámicos de la economía una negociación colectiva flexible, lo que se denomina una flexibilidad negociada. Así se denomina, flexibilidad negociada. El punto es que hoy esa flexibilidad te sirve para todo lo que no podés abordar desde la ley de contrato de trabajo, porque teóricamente no podrías tocar la ley de contrato de trabajo. El Congreso de la Nación está inmovilizado hace varios años, porque podía una situación ya no de tercios, de empate, que es imposible sacar nada. Espero que salgan, aún así, espero que salgan la modificación de las licencias parentales, por eso se está trabajando mucho y bien, intentando procurar consensos. Dicho esto, lo que me parece es que por el otro lado se está generando una masa en disponibilidad, que hablábamos recién, un 30 y pico %, rondando el 40 incluso % de trabajadores que están en un limbo. Y por un lado son trabajadores que necesitan derechos, pero si esos mismos trabajadores y trabajadoras cumplen horarios, tienen amplios niveles de dependencia con relación a esa fuente de ingresos, evidentemente estamos hablando de una gran cantidad de ellos y de ellas que son trabajadores encubiertos, no son emprendedores, no son monotributistas. Deberían estar dentro de los convenios colectivos, debieran estar dentro de la ley de contrato de trabajo. De hecho están, solo que no se les aplica. Sí, claro. Y la cuestión es, ¿qué pasa con esos? Eso me lo decís después de la tarde. Ahora que tenemos cámara se ve que bailamos. Pueden bailar, pueden bailar. De veras. No, pero ahí se acabaría el programa si nos ven bailar. Ahora que nos miran, no. Y menos una chacarera, claro. No, ya pusimos la chacarera para aprender a bailar la chacarera. Esto es Radiográfica. ¿En qué nos parecemos? Radiográfica 89.3 y en la FM Central Ferroviaria 107.7 en Cruz del Eje, Córdoba. Nuestro teléfono 11 50 12 35 89 y estábamos en una pausa con Luis Roa, abogado laboralista, hablando de la suspensión de los convenios colectivos, flexibilización laboral, y le habíamos preguntado cuál era el impacto que podía sufrir en esta Argentina actual esas medidas, y concluía diciéndonos que el impacto es grave. Sí, en un escenario de fuerza laboral heterogénea, claramente si bajan las condiciones de los trabajadores que están registrados, impacta de pleno en los sectores no registrados. Y si los sectores registrados se afincan en el lugar que están, eso impacta sobre el empleo registrado. Es decir, es recíproco esto. Pero hay una fantasía, por ejemplo, que si todo eso pasa, la flexibilización, el tema de los convenios, hay más absorción de masa laboral o de empleo. ¿Existe eso? Mira, ¿es probable eso? No se verifican los datos duros. No se verifican los datos duros. Si vos haces un rango entre los años, entre 1991 y el año 1991 y el año 2002, 2003, vos tenés 6, 7 normas muy duras de flexibilidad laboral. Ahí está la reforma previsional, están las ART, están varias reformas a la ley de contrato de trabajo, y sin embargo todo ese periodo fue con una desocupación y empleo no registrado en ascenso. La tasa de empleo no registrado y la tasa de desocupación y la tasa de subocupación demandante fue creciendo sistemáticamente al extremo de dejar en épocas de Duhalde llegamos casi a un 50% de informalidad, y Néstor lo tomó en esos guarismos. Ahora, con lo cual, a mayor flexibilidad, hubo mayor desocupación, y más empleo no registrado y mayor subocupación demandante. Bueno, veamos el otro tramo, entre el año 2003 y 2015, y se recuperaron unos cuantos derechos, hubo al menos 30 reformas a la ley de contrato de trabajo, se trabajó sobre el dispositivo jurídico de protección. De hecho, la etapa se inaugura con la derogación de la ley Baneclo, que ahora la Patricia Bullrich Luro Pueyrredón evoca cuando ella era ministra de Recursos Humanos de la Nación, así se llamaba el ministerio. ¿Qué pasó en esa etapa de Néstor?
mayor cantidad de derechos nominales se verificaron en una reducción drástica de la tasa de desempleo, pisando el 6%. Bajó considerablemente la subocupación demandante. No se pudo bajar el empleo informal, pero bajó de un 50 a un 30%. Sí, 20 puntos no es para nada un tema menor. Hay un núcleo duro, hay un nicho ahí difícil de roer, pero voy a tu pregunta. Si la flexibilidad trae empleo, eso no se verificaría en los datos que acabo de dar. Es decir, lo que creo es que las leyes laborales le mejoran la vida a los trabajadores y a las trabajadoras, pero no te crean empleo. ¿Cómo es que decía el subsecretario de Trabajo de Clinton? Él que en realidad era él, es la economía. Es la economía, estúpida. Pero también el otro problema que yo advierto es que con la revolución tecnológica cada vez necesitan menos para de obra. Por ejemplo, si vas a una sucursal bancaria, a mí me ha pasado, tienen muy pocos empleados. Todo lo haces a través del cajero automático con computadoras que están adentro. Y si tenés algún problema con la computadora, con el cajero, el que te asesora es un guardia de seguridad que no es empleado del banco. Por ejemplo, a mí me asesoró en un problema que tuve con una computadora para un extracto, un guardia de Prosegur, que está ahí como guardia. Viene y me dice, sí, no, toque acá. No es un empleado del banco. Pero eso es de gente que es empática, que es gentil. ¿No? Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Hay una flexibilidad en todo eso. La pandemia nos dejó, vos dijiste el sector bancario, solamente el Santander cerró 100 sucursales. Y hay una reformulación de las relaciones laborales donde la pandemia impactó de modo descomunal. Esto hay que tenerlo muy atentamente, porque de pronto lo que se incrementaron exponencialmente son las capacidades de maniobra del sector empresario por sobre el sector de los trabajadores. Cuidado con esto. Esto es algo que se está dando en muchas actividades. Lo que antes podías hacer presencialmente, hoy se está haciendo desde en casa. Y hay muchos trabajadores y trabajadoras que viven la fantasía de que lo invitaron a una velada muy bonita, con fiesta y canilla libre, en un lugar llamado Titanic. Pero todavía no leyeron el título del barco, ahí el nombre del barco. Están en el Titanic, porque muchos que están en la casa y le pagan el sueldo, y están complicados en el mediano plazo en este contexto.